Queremos resultados. Pensamos que la obra depende de nosotros y esa carga nos aplasta. Pero Jesús dice algo diferente. No estás solo, no depende de ti. Es el Espíritu quien convence, transforma y sostiene la misión. Y ese mismo Espíritu no apunta a ti, te lleva a Cristo. Ahí está el poder. Ahí está la esperanza. Hablemos de esto hoy. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en la segunda semana de una nueva serie titulada El Día Antes de la Cruz, estudiando uno de los momentos más íntimos del ministerio de Jesús. Estamos viendo juntos las palabras que el Señor habló a sus discípulos la noche antes de morir. Y fue una conversación profunda acerca del amor, la traición, la esperanza, el Espíritu Santo y la promesa del hogar eterno. Es la última enseñanza de Cristo antes de la cruz. Y en ella descubrimos no solo lo que iba a suceder, sino lo que significa seguir a Cristo hoy. Hoy vamos a entrar en una de las verdades más malentendidas de la vida cristiana. Jesús dice que es mejor que Él se vaya, porque viene el Espíritu. Pero, ¿qué hace realmente el Espíritu? Y, más importante aún, ¿cómo sabes si lo que estás viendo viene de Dios? Hoy compartimos la segunda parte de una conversación buenísima que tuve con el pastor David Menéndez y Jason Arévalo acerca de Juan 16. El Espíritu nos lleva a Cristo, nos va a llevar al Cristo que está entronado. Amén. En el tabernáculo celestial y a nuestra herencia eterna en los cielos, reservada para nosotros. En otras palabras, el Espíritu nos está diciendo, todo lo que ustedes buscan, necesitan y esperan, está escondido. Vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Espíritu hace, revela verdaderamente las riquezas del reino. Si el Espíritu está revelando otras riquezas, otra dirección, es terrenal, es carnal, es temporal, es filosófica, es simplemente una visión moralista, pero no está revelando la victoria y el reino en manos de Jesucristo, del cual nosotros ahora recibimos los frutos y las riquezas y las primicias. Ese Espíritu no es el Espíritu de Cristo. Así es. Si tienes una Biblia, busca Juan 16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Muchas veces, hablando como pastores, ¿verdad? Cuando estamos sirviendo al Señor, sentimos una presión tremenda. Vemos los problemas de los hermanos, vemos las grandes necesidades, porque siempre hay necesidad. ¿Ven? La pareja que viene, que está pensando divorciarse, el que te llega a la iglesia y dice, me voy a matar, o voy a matar a mi esposa, o lo que sea, ¿verdad? Hay cosas difíciles que la gente está viviendo y yo... En la iglesia, los conflictos, las tensiones. Pero lo que iba a decir es que yo como un individuo no me siento a veces con la capacidad de lidiar con todas esas cosas. Y creo que, pastor, si estás viendo esto, estás escuchando, debes oírlo una vez más. Yo sé que ya lo sabes, pero debes oírlo una vez más. Esta obra no es tu obra. La obra es de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el que se ocupa de convencer al mundo de pecado por no creer en Cristo, de justicia, porque Jesús es vindicado por el Padre, de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido derrotado. Es obra del Espíritu de Dios y no tuya. Descansa en eso y ve y haz la obra, pero sabiendo que Dios es el que te va a dar todo lo que tú necesitas para hacerlo. Amén. Amén. Jason, ¿quieres añadir algo? Bueno, quería añadir o subrayar algo que tú estabas diciendo, Dani, y es la conexión de la misión, de las misiones con Dios.
Mm, El lenguaje de misiones empieza con Dios. mm, Y eso lo vemos en este pasaje y en pasajes alrededor, cuando Jesús dice que Él salió del Padre o que Él iba a enviar el Espíritu. Esto es el lenguaje de misiones. Entonces, quiero decir que misiones o misión empieza con Dios y empieza con su iniciativa. mm. Wow, muy importante. Sí, él inclusive hay como una transición donde le dice, ustedes ahora están tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Sí. Solo podemos conectar eso también a la misión. Como dice también, ¿verdad? El profeta, irán con lágrimas llevando la semilla, pero volverán con regocijo trayendo las cabillas, la cosecha. El Señor aquí está anticipando eso, anticipando la alegría de la cosecha, de que sí, ahora es un momento de prueba, de separación, es un momento ahora de peregrinaje, de persecución, pero la victoria que ya ha sido ganado garantiza la cosecha, garantiza el éxito de la misión. El éxito de esa misión, que es la extensión del reino en su iglesia, llena nuestros corazones con alegría y con gozo. Amén, amén. Bueno, vamos a seguir. Aún tengo muchas cosas que decirles, dice el Señor en el versículo 12, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Amén. Él dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero los discípulos todavía no están listos. ¿Por qué es tan importante que Jesús diga que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que glorificará a Cristo? Bueno, yo creo que es importante introducir un término teológico aquí. Perfecto. Y ese término teológico se llama las operaciones inseparables de Dios. Ok. Y lo que significa es muy un término lindo para describir que lo que hace cualquier persona de la Trinidad, todas las personas de la Trinidad están obrando. Entonces, lo que el Espíritu está obrando es lo que Él oye de las otras personas. Y todo lo que el Hijo tiene es lo que el Padre tiene. Y todo lo que el Padre tiene es lo que el Hijo tiene. Entonces, podemos decir que en la obra de Dios, Él no está dividido, sino está unido. Amén. Y eso es lo que significa esta doctrina. Operaciones inseparables de Dios. Bueno, 3 personas. Claro. Me gusta eso, Jason, y a veces necesitamos oír un poquito de terminología como eso para hacernos pensar, ¿verdad? Es un Dios, un solo Dios. Nosotros no creemos en 3 dioses, creemos en un Dios que existe eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no podemos separar de esa manera la obra del Espíritu, del Hijo, del Padre. Y hay operaciones que le pertenecen a cada persona, distintas, ¿verdad? En un sentido específico, pero estas 3 operaciones están unidas en la divinidad. Por eso es que no podemos separarlas y vemos aquí estas dinámicas expresadas. Lo que tiene el Padre es mío, el que me conoce a mí conoce al Padre, etc. Muy bonito, muy bonito. Y bueno, ahora vamos a volver a lo que dice aquí otra vez. Los discípulos no están listos para oír todo lo que el Señor les va a decir, pero el Espíritu va a venir a guiarlos a la verdad, a recordarles las palabras de Cristo, viene a glorificar a Cristo. Y otra vez, ¿por qué es tan importante decir que Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que glorificará a Cristo? Porque es la continuidad de lo que Cristo ha logrado y obtenido, que viene ahora en una etapa para la vida de la iglesia que los discípulos no pueden entender ahora. En otras palabras, los discípulos estaban esperando, anticipando que el reino llegara, que se le entregara el reino, ¿verdad?, al Mesías y de ahí a su pueblo. Y ahí viniera la culminación de la historia.
con la victoria de Cristo, del Mesías, del ungido de Dios a favor de su pueblo. Pero Cristo les ha hablado de sufrimiento, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, y les está anticipando que ellos van a sufrir también. Sí. Y que viene un periodo de tribulación, pero que en ese tiempo de tribulación, de sufrimiento y de oposición, sin embargo, es un periodo de reino, de expansión, que Dios está obrando para poder llevar a cumplimiento la fase final del reino, que es la consumación. Pero interviene este periodo que los discípulos no podían discernir ni tener en mente, y que aún la iglesia moderna y cristiana de hoy a veces no sabe cómo tratar con él. A veces tratamos de una manera lo que se llama over-realized eschatology, como un fin ya realizado, ¿verdad? Las personas que ahora quizás dicen, bueno, ahora ya no vamos a sufrir, ven a Cristo y para de sufrir, ven a Jesús y ya no tendrás enfermedad, ahora vas a tener prosperidad, vas a ser rico. Todas esas cosas van a venir, pero no todavía, porque estamos en este periodo intermedio de peregrinaje, de oposición, de sufrimiento, de testimonio. Para decir un ejemplo, puede haber diferentes maneras en que se malinterpreta y se malaplica este periodo intermedio, que es el periodo de Cristo reinando con la iglesia, pero reinando a través de su espíritu en los corazones de su pueblo y en la extensión de su reino. Esa fase no se entiende a menos que se pueda discernir por el espíritu lo que el Señor iba a enseñar a través de la instrucción apostólica. Sí. La Biblia, el Nuevo Testamento, correcto, los escritos de Pablo, correcto, los evangelios y el Apocalipsis. Eso es la obra del Espíritu Santo que los ayudó a recordar, a reorientar, incluso quizás entender algunas cosas que no habían entendido, quizás cosas que Él les había dicho, pero no, como que no lo habían captado todavía. Sí, y esa es la obra del Espíritu Santo. Pero creo que algo importante, quizás esto es pequeño y a la misma vez súper grande, ¿verdad? No para contradecir eso, pero es pequeño y grande a la misma vez. El Espíritu Santo, según este texto, viene para apuntar a Cristo. Seguro. Y es, como digo, es algo pequeño, pero a la misma vez tiene un significado tan grande. Claro. Y en nuestro tiempo, donde hay mucha énfasis en la obra del Espíritu Santo, mucho énfasis en el poder del Espíritu Santo. Y a veces eso se convierte en un espectáculo, en un énfasis desbalanceado en el Espíritu, como si la gloria fuera para el Espíritu, como si el objetivo de la iglesia es el Espíritu de Dios y el Evangelio y Cristo, donde quedan. A veces quedan como que está desconectado de Cristo y de su Evangelio. Y es importante, yo creo que debemos resaltar esto, porque si lo que está pasando en una iglesia no apunta a Cristo, no te lleva a reconocer tu necesidad de un Salvador, no te lleva a humillarte y a creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si hablas más del Espíritu que hablas de Cristo, quizás no estás escuchando la voz de este Espíritu que Jesús prometió. El Espíritu nos lleva a Cristo, nos va a llevar al Cristo que está entronado. Amén. En el tabernáculo celestial y a nuestra herencia eterna en los cielos, reservada para nosotros. En otras palabras, el Espíritu nos está diciendo, todo lo que ustedes buscan, necesitan y esperan está escondido. Vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Espíritu hace, revela verdaderamente las riquezas del reino. Si el Espíritu está revelando otras riquezas, otra dirección, es terrenal, es carnal, es temporal, es filosófica, es simplemente una visión moralista, pero no está revelando la victoria y el reino en manos de Jesucristo, del cual nosotros ahora recibimos los frutos y las riquezas y las primicias. Ese espíritu no es el Espíritu de Cristo. Así es, así es. Quizás lo podemos decir de esta manera. Mira, si no te está llevando más cerca de Cristo, si no está glorificando a Cristo, si no te tiene enfocado en el Evangelio y en la obra de Cristo en tu vida,
quizás no es el Espíritu de Dios el que está dirigiendo. Con seguridad pudiéramos afirmar. Sí. Sí, el quizás fue muy suave, ¿verdad, David? Entendemos tu amor pastoral. Sí. Tal vez. No. Por cierto, sabemos que no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, como vamos a leerlo otra vez antes de mover a la próxima sección, pero él dice, cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Dani, en la misma manera que Cristo no habló por su propia cuenta. Así es. Cuando nosotros oímos las palabras de Jesús, siempre es diciendo, revelando la voluntad de mi Padre y hablando conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, qué maravilla, qué modelo nos da Dios, que el Hijo habla las palabras del Padre, el Hijo habla las palabras que el Padre ha revelado a través de los profetas, el Hijo cumple estas palabras y estas promesas, el Espíritu va a seguir en la misma línea, hablando de ese cumplimiento ya realizado en Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, para entregarnos el reino eterno. Es que ese es nuestro mensaje. Amén. Ese es nuestro mensaje. Oremos. Padre, hoy te damos gracias porque tu palabra es clara. Tu Espíritu Santo nos debe llevar a Cristo. Padre, ayúdanos a reconocer cuando las cosas vienen de ti y cuando no vienen de ti. Pero Padre, sobre todo, ayúdanos a depender diariamente del Espíritu de Dios para recordarnos el Evangelio, para fortalecer nuestra fe, para mantener nuestros ojos fijos en lo que más importa, que es Cristo, nuestra esperanza. Padre, hoy te pido especialmente por esas personas que nos escuchan que todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Padre, creemos que ahora mismo tu Espíritu está obrando en muchos corazones para traerlos hacia ti. Que hoy pongan su fe en aquel que murió y resucitó para darles perdón y vida eterna. Oh Señor, haz ese milagro en el corazón del nuevo nacimiento para que tengan vida en Cristo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Día Antes de la Cruz. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.